3, 2, 1, vamos. Bueno, buenas tardes. En principio vamos a leer algunas pautas generales para poder llevar a cabo en orden la actividad. En principio agradecemos apagar el micrófono, para así no generamos interferencias o ruidos. En segunda instancia, la cámara en sí es opcional. Llegado el caso de que haya problemas con internet, recomendamos apagarla. En tercera instancia, recomendamos configurar la vista del sistema para que se pueda ver el orador en primer plano. Y llegando al último, el chat está disponible para cualquier pregunta o aportes que van a ser leídas en el momento necesario. Y también, por último, al inicio de la charla solicitamos que dejes tu DNI escrito en el chat para poder generar una acreditación de la participación. Llegado el caso de que no se hayan inscrito, ahora vamos a dejar un link para que lo puedan hacer. Así que damos inicio a la actividad y muchas gracias. Bueno, ¿estamos? Bien, ¿está Ro? ¿Ya vino Ro? Pabli, Roxy. Espera que me perdí, acá. Car, ¿querés empezar vos? Así como digamos, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. ¿Te parece? Sí, bárbaro. Dale. Bueno, voy a compartir la pantalla. Espero ustedes me dicen, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Ahí se ve. ¿Se ve? ¿Me escuchan? No, Todavía no veo. ¿Querés intentar de nuevo, Carla? Yo te veo bien, Carla, ¿eh? Yo te veo y te escucho bien. ¿O no? Que está ¿Ves la presentando. presentación? Claro, pero la presentación la presentación. no. No, presentación no. Bien. ¿Estás compartiendo vos? Sí. Voy de vuelta, ¿no? Segundo grupo difícil son las mujeres. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Ahí está cargando. A ver. Perfecto. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Giacomuzzi. Soy integrante del equipo de la cátedra Garro ex Palomino de la materia de Relaciones del Trabajo. Bueno, este trabajo está realizado en el marco del proyecto UASIT y digamos, el grupo de trabajo de relaciones de trabajo comparadas en América Latina, que tiene sede en las Facultades de Ciencias Sociales. Y bueno, mi intención era, digamos, contar brevemente algunas reflexiones acerca de una institución laboral de diálogo social, el Consejo del Salario Mínimo, particularmente haciendo foco en el periodo que tuvo una reactivación después de un largo periodo que estuvo inactivo, ¿sí? El periodo 2004-2015 es el periodo de reactivación, y bueno, lo que yo me voy a concentrar es en estas 4 temas. Primero explicar brevemente de qué se trata esta institución, que es, bueno, explicando muy breve lo que fue el origen y las características, particularmente del diseño de esta política, cómo funcionó, y particularmente haciendo foco en este periodo de reactivación, ver un poco esa dinámica, cuál fue su impacto digamos, de la aplicación de esta política, y bueno, dejar algunas interrogantes y desafíos respecto del funcionamiento de esta institución. Bueno, acá es un poco extenso, pero bueno, lo que yo quería dejar plasmado para empezar, ¿no? Es tener claro que estamos hablando de una institución que es de diálogo, digamos, regular el mercado de trabajo, pero en una modalidad, digamos, con una característica diferente, que es que se
se lleva adelante a través del diálogo social, es decir, que es una instancia donde los actores, digamos, intercambian información. El diálogo social puede tener varias características, pueden ser, acá tengo una definición desde la OIT y desde Hermida Uriarte, ¿no?, que dicen que es una instancia de intercambio entre los actores en busca de consensuar regulaciones. Podemos encontrar diálogo social de distinto nivel de intensidad, ¿no? Mera intercambio de información, una consulta, o pasar a una instancia más de negociación específica, ¿no? Hermida dice que es toda forma de intercambio distinta al conflicto abierto, cuando se sientan a intercambiar los actores. Bueno, en cuanto a las formas, pueden ser más institucionalizadas y sistematizadas, o más informales o discontinuas, bueno, más generales o más específicas. Hay distintos tipos de diálogo social. En particular, el Consejo del Salario lo que viene a hacer es justamente esa instancia formal, institucionalizada, y es tripartita, ¿no? Bueno, el foco particularmente tiene que ver con definir un valor de la fuerza de trabajo, un valor mínimo, ¿no? Que, bueno, acá traigo una definición de salario mínimo, ¿no? Para empezar a meternos en el tema. Acá dice Medeiros que el salario mínimo significa la intervención de una dimensión ética o moral en la formación de los precios por medio de la introducción de un límite inferior al precio de la fuerza de trabajo en función de criterios políticos para establecer el valor de trabajo y de las condiciones razonables de vida en determinadas sociedades. ¿Qué queremos decir con toda esta definición? Que el salario mínimo, digamos, no se trata únicamente de establecer, digamos, un valor de subsistencia, sino que es una definición, digamos, es una negociación donde hay un límite de lo ético y lo moral, ¿no? ¿Cuál sería el límite mínimo que debiera tener la fuerza de trabajo? Bueno, el Consejo del Salario es una institución de diálogo social que viene a poner ese límite. Ahora vamos a ver cómo funcionó y si logró hacerlo o no, en qué medida, ¿no? Bueno, en cuanto a los antecedentes, digamos, hay algunos países precursores finales del siglo XIX, pero en general se avanzó en el uso de esta institución a nivel mundial, digamos, en la Segunda Guerra Mundial o en América Latina a partir de lo que fue la década del 50, el convenio, por ejemplo, de la OIT, para mencionar una regulación, digamos, internacional, que fue de 1928. En nuestro país hubieron varios proyectos de ley, pero bueno, no prosperaron, hubieron algunas leyes puntuales, y bueno, surge el decreto 33.302 en el 45, se establece la primera norma jurídica, y en el 57, bueno, se incorpora el 14 de la Constitución Nacional. El consejo que estamos ahora, digamos, que tenemos a pensar, es el que se origina, donde se origina la institución de diálogo social, ¿no? En el 64, en el gobierno de Ilia, a través de esta ley, ya, digamos, la definición del salario mínimo se establece en una institución donde todos los actores van a intervenir para discutir cuál va a ser ese salario mínimo para las relaciones de trabajo en Argentina. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, posteriormente tuvo algunas modificaciones, como por ejemplo la 24713 y algunas resoluciones posteriores, ¿no? Para explicar, digamos, el que por ahí no conoce mucho, el diseño que adoptó esta política en nuestro país es distinto al diseño que se adoptó en otros países, ¿no? En Argentina es un sistema de salario mínimo simple, es decir, que hay un único salario mínimo para todo el país, ¿sí? Desde Tierra del Fuego a Jujuy, todos tenemos el mismo salario mínimo. Esto no sucede en otros países se utiliza un sistema de salarios mínimos múltiples, por regiones, por rama, por ocupación, incluso a veces por rangos etarios, se utilizan distintos salarios mínimos, ¿no? Creyendo que, bueno, de esa manera se puede incentivar el empleo, etc. En cuanto al método, ya estuvimos hablando, que es de diálogo social, pero bueno, en otros países no se utiliza este método, sino que se lleva adelante a través de una ley, o a través del Poder Ejecutivo directamente con algún decreto. En cuanto al alcance, este es un punto que es importante. En nuestro país, si bien es un sistema de características de alcance amplio, si todos los trabajadores están en la ley de contrato de trabajo, y los trabajadores, ¿me escuchan? Todos los trabajadores bajo, digamos, los empleadores, el Estado Nacional, la Administración Pública,
incluso el trabajo agrario ha sido incorporado recientemente. Pero hay un sector que está excluido del salario mínimo, que son los trabajadores municipales y provinciales. Y que hay un amplio sector todavía que no está incluido, ¿sí? Esto no significa que no tenga un salario mínimo, dado que en las provincias se ha implementado, digamos, la definición de algún salario mínimo, pero bueno, esto hace que finalmente se termina regionalizando, ¿no? Y el método para determinar el nivel, bueno, en realidad, por el momento se sientan a discutir los actores y no hay ningún tipo de criterio en relación a una canasta predefinida, alguna referencia objetiva, ¿no? Y tampoco hay una periodicidad preestablecida. Es decir, bueno, se convoca para octubre, este año, por ejemplo, salió en octubre. Cuando empezó su reactivación en el 2004, esto se negociaba previo a las paritarias, al principio de año, previo a junio, ¿no? Bueno, eso se va cambiando. En otros países, esto sí está predefinido a través de una canasta, y sí hay periodicidad preestablecida, incluso en nuestro país hubo una actualización automática, pero bueno, eso después se derogó. Eso en cuanto al diseño de esta institución. En cuanto a cómo funciona, bueno, como dije, empezó en el año 64, y tuvo una trayectoria muy interrumpida, ¿no? Piensen que empezó en el 64, en el 66 ya directamente dejó de funcionar, bueno, en ese caso un golpe de Estado, ¿no? Todos los periodos posteriores, bueno, entre dictaduras y gobiernos constitucionales que tuvieron distintos niveles de presión para estabilizar la economía, hicieron que no funcionara esta institución, ¿no? Y es a partir del 2004 que justamente, desde el 2004 hasta el día de la fecha, está activo y vigente, cosa que, bueno, eso es algo histórico en relación a lo que venía sucediendo desde su origen, ¿no? Acá traigo una frase de Oblak para pensar esta situación, que tiene que ver con las decisiones estatales, no suelen ser unilaterales, sino que responden más bien a la particularidad de correlación de fuerzas políticas, ¿sí? No solo una decisión de la política del Estado de querer establecer esto, sino que, bueno, en 2004 se dio un contexto particular que dio la posibilidad de la reactivación de esta institución, ¿no? Entre la década del 90, que no sé si lo había mencionado, el instituto estuvo activo, pero, ahora resumo en este cuadro, el salario estuvo fijo en 200 pesos, ¿sí? Del 64 al 66, entonces fue su primer periodo de vigencia, después del 66 al 88 prácticamente no funcionó, se reactiva en el 88 al 93, pero con una muy escasa actividad. De la década del 90, desde el 93 al 2004 estuvo congelado en 200 pesos, y del 2004 hasta la fecha, hasta el 2020, ya son 17 años que está funcionando esta institución. Bueno, ya dijimos qué es, ya dijimos un poco cómo vino funcionando en términos de su dinámica, ahora la idea es ver un poco su impacto, ¿no? En términos de política laboral. Si vamos a pensar en una definición de política laboral, no voy a leer todo esto, pero digo, acá traigo como varios especialistas que han problematizado qué significa una política laboral. Danani habla de intervenciones del Estado que regulan directamente la relación fundamental en las sociedades capitalistas, ¿no? Intervenir en regular esa mercancía que sería la fuerza de trabajo. Esa instancia interviene en la distribución primaria del ingreso. Claramente, por un salario mínimo habla de una distribución en términos de lo que sería el ingreso, ¿no? Cortés y Marshall se focalizan en problematizar y pensar las políticas en este sentido como mecanismo de regulación de la fuerza de trabajo e instrumento del control del conflicto, es decir que, bueno, no solo aporta en términos de distribución del ingreso, sino que, bueno, el diálogo social, en términos de tener un consenso para decir cuál es el valor mínimo de la fuerza de trabajo, estaría interviniendo de alguna manera instrumento para controlar el conflicto. Y Grassi, con esta definición un poco más amplia, hace hincapié en que estas regulaciones lo que intentan es alterar, a través de la autoridad del Estado, y en este caso a través de una institución de diálogo social, las reglas de juego naturales del mercado. Claramente, hoy en nuestro mercado de trabajo existe un salario mínimo, será muy bajo, claramente discutible, pero digo, hay algún límite que se está estableciendo que va más allá de
las reglas de juego, digamos, naturales del mercado. En relación a la aplicación de salarios mínimos, hay muchas posturas en contra, ¿no? Si pone un salario mínimo, algunos dicen va a generar problemas en la generación de empleo, o va a generar que el empleador utilice una modalidad de inserción precaria para no regularizar debido a los mayores costos para aumentar el salario mínimo. También puede tener efectos en la demanda, ¿no? Porque el aumento del costo laboral se traslada a los precios. Pero bueno, también están las posturas positivas que hablan de este piso y la disminución de desigualdades. Hay muchos estudios, que no me voy a tener esto, que se han realizado, estudios econométricos, digamos, con mucha especificidad, analizar el efecto del salario mínimo en Argentina en este periodo, y hablan de la caída de desigualdades, hablan de la no contracción del empleo, hablan claramente de efectos positivos y no de efectos negativos, ¿no? En ningún caso hay un caso, digamos, que diga que el impacto fue negativo. Bueno, resumiendo entonces, más allá de que mencioné estos efectos positivos, me gustaría como desglosar, digamos, por dónde podemos ver que tiene un impacto la aplicación del salario mínimo. Por un lado, eleva el mínimo del salario en el mercado y el piso de la negociación colectiva. Bueno, este mínimo va a tener mayor impacto, dicen estudios, en trabajadores no registrados en empresas registradas, o en trabajadores en salarios más bajos, ¿no? Claramente hay un segmento donde tiene un mayor impacto. Promueve la actualización salarial vía la negociación colectiva. Bueno, Palomino ha trabajado estos temas respecto a lo que fue en 2003-2004 la actualización del salario mínimo, y cómo eso después incentivó a la reactivación de la negociación. La reducción de distancias entre las categorías, ¿no? El hecho de subir el piso, ¿no? Al que haya incrementos de salario mínimo mayores al salario nominal promedio, bueno, hace que se achate, digamos, la distancia entre las categorías. Y contribuye a promover un cambio de dinámica en la regulación del salario, ¿no? Que el salario, pensemos en la década del 90, donde no había negociación colectiva prácticamente, bueno, no se negociaban salarios, sino no había un salario mínimo de 200 pesos. El salario real y el de convenio, bueno, empezaron a tener una brecha importante, y bueno, lo que implicaba que la regulación del salario terminara siendo definida en una gran porción por una discrecionalidad a nivel individual entre empleador y trabajador. Entonces el hecho de que exista esta institución junto a, por supuesto, la negociación colectiva hace que se vaya achicando esta brecha. Y el último punto, que a mí me parece muy relevante, y por ahí yo me focalizo bastante en esta parte, es que no solo pensar el impacto de la institución del salario mínimo en términos de efecto salarial, sino también el efecto de que se recupera una institución de diálogo social, ¿sí? Bueno, ¿en qué impactaría, ¿no? ¿Qué importancia tiene que esto se lleve adelante a través de esta institución y no directamente a través de una ley o cuál puede ejecutar? Bueno, es una forma de legitimar la política de ingresos, legitimar actores colectivos y los resultados, ¿no? Que el salario mismo se defina en un lugar centralizado junto al Estado, no es lo mismo, por supuesto que los propios actores son los que están interviniendo ahí en la definición del salario, ¿no? Esto implica la democratización de la regulación de las relaciones laborales, y bueno, podemos decir también multiplicar instancias de solidaridad obrera, ¿no? Es un momento concentrado donde todos los representantes de los trabajadores, digamos así, entre comillas, todos, no voy a hacer una aclaración, pero se sientan a definir cuál es el límite mínimo para cualquier relación de trabajo en términos de salario. Y bueno, la visibilidad pública, ¿no? Todos, el impacto en los medios, el impacto en la ciudadanía, saber que hay un salario mínimo, saber que se discute, digamos, todo esto tiende a pensar, uno tiende a pensar, y bueno, hay estudios que hablan de que esta visibilidad tiene un impacto también fuerte en la sociedad para ir cada vez más mejorando el salario mínimo. Bueno, esto es un cuadro que no es la intención leerlo, sino simplemente ver cuál fue la dinámica del 93 al 2015 rápidamente. Hubieron, digamos, desde el 93 de los 200 pesos, pasamos al 2003 con un primer aumento, que los primeros fueron por decreto, y después se reactivó la posibilidad de diálogo social, y en el 2015 llegó a los 5.588 pesos.
Acá se ve, digo, no quiero complejizar ahora con muchos datos, pero lo que se ve rápidamente en este gráfico que es CIGA es la evolución desde el 2001 al 2019 del salario mínimo real. Se ve cómo va evolucionando, ¿no? Desde el 2001, y hay un pico en el 2011, y después empieza a decaer, bueno, a partir del 2015 al 2019, acá justamente se resalta este de que bajó un 25% en la capacidad del salario mínimo, en la capacidad, digamos, en términos de poder adquisitivo, ¿no? Acá se ve como los primeros años tuvo su mayor crecida, y después, bueno, se fue estabilizando y empezó a decaer, sobre todo después del 2015. Bueno, resumiendo, digo, mi foco era hasta 2015, pero quería dejar de mencionar qué pasó después del 2015. La institución siguió activa, no volvimos a una situación como fue la década del 90 de congelarlo, sino que se sostuvieron las negociaciones. Pero bueno, hay algo que recalcar, que si bien continuó la institución, de los 4 años que hubo convocatoria, solo uno hubo un consenso, el resto fueron todos laudos, es decir, no se llegó a una instancia digamos, de acuerdo entre las partes, ¿no? Y el Estado tampoco tuvo un rol ahí de árbitro exitoso en ese sentido, ¿no? Digamos, claro esto, que el Consejo, digamos, las partes se presentan, hacen una propuesta de las dos partes, y bueno, se van acercando hasta llegar a un consenso. Durante el 2004-2015, salvo un año, si no me equivoco, bueno, fue en todos periodos de celebración del salario mínimo tras un consenso. En cambio, en el gobierno de Cambiemos, esto no fue así, fue justamente al revés. Del 2019, una novedad fue que se incorpora como un invitado informal, pero al fin se incorpora la CITEP, es decir, que es un representante de trabajadores de la economía popular. Digo, ahora estamos pensando, digamos, es una instancia, digamos, de solidaridad concentrada que trata de poner un límite. Bueno, incorporamos una voz más que está hablando de, probablemente, de otras situaciones laborales que tienen un impacto, esperemos, que sea positivo de acá al futuro, que se incorpore como un actor más, pero en forma formal, ¿no? Pero por el momento solo fue informal. No se fijó al momento una canasta, es decir, que se siguen negociando de cero, ¿sí? No hay un criterio objetivo para definir el salario mínimo. Como dije antes, se perdió el 25% del poder adquisitivo en 4 años, y cayó en el 55% de dólares. O sea, terminó el gobierno del kirchnerismo con $589 y pasó a 268 al final, ¿no? ¿Qué pasó en 2020? Bueno, tuvimos ahora justamente la convocatoria en octubre, que se llegó a un consenso, sí, se logró un incremento en 3 cuotas, y bueno, el compromiso a establecer una nueva convocatoria. En esta instancia se remarcaron demandas claras del sector empleador de regionalizar el salario mínimo, es decir, que se establece un salario mínimo por regiones y no ya único en todo el país. Y del sector trabajador, sobre todo de la CTA, digamos, se insiste en esta idea de definir una canasta, ¿no? ¿Por qué? Pensemos que hoy el salario mínimo es de 18.900 pesos. La canasta es de 46.000, la canasta básica, ¿no? Esto es un número muy triste, y bueno, pero es lo que tenemos en el momento, ¿no? La mitad de los salarios privados cobra menos de 39.000 pesos. Pensemos qué impacto puede tener hoy este salario mínimo. Bueno, ha caído mucho, como yo mostraba en ese cuadrito, en ese gráfico, perdón, pero bueno, sigue teniendo ahí una incidencia. El salario mínimo es referencia en alguna medida para los sectores de salarios más bajos. Hoy en día se utiliza como referencia para el trabajo docente, porque se derogó la paritaria en el del docente, pero bueno, está ahí como referencia. Para jubilaciones mínimas también un porcentaje del salario mínimo, para los repro, las ATP, y también el efecto faro en el sector informal, que por ahí la compañera que hablaba del sector del sector informal, en el juego textil, por ahí puede decir algo. Pero bueno, hay estudios que hablan de que justamente el sector informal tiene algún tipo de, sobre todo los que son no registrados en empresas registradas, ¿no? Bueno, para cerrar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Claramente, como dijimos, es el criterio de definir una canasta, ¿no? Es central, porque digamos, hoy en día, como ya dijimos, tenemos un salario mínimo de 18.900 pesos y la canasta es de 46.
quedó muy desfasado. Bueno, de hecho, de los 32 votos, 31 fueron positivos y 1 fue en contra, que fue el de la CTA justamente, porque no estaba de acuerdo en definir el salario en ese monto. En cuanto a la cobertura, también ampliar el alcance. Entonces, bueno, los sectores participantes también ampliar intereses representados, ¿no? El hecho de que estén presentes los actores de la economía popular, digamos, en alguna medida me parece clave para tirar el salario hacia arriba, porque bueno, pensemos que los otros actores tienen la posibilidad de también aumentarlo a través de la negociación colectiva después, ¿no? Cosa que en el caso de la economía popular, pensemos que tiene un impacto en el salario, no sale el nombre ahora, me perdí, se me fue la palabra, después me va a salir, pero para distintas políticas, para el sector de la economía popular, es referencia el salario mínimo. Y bueno, pensemos que el salario mínimo estuvo activo en el gobierno de Cambiemos, ¿no? Pero bueno, digamos, se fue perdiendo, ¿no? Está vigente, está activo, antes no funcionaba, ¿no? Fue interrumpido muchas veces y uno decía el desafío es que funcione. Bueno, ahora funcionó, pero tenemos un nuevo desafío porque fue desactivado por otra vía, no por desactivar la institución, sino por trasladar a los precios, ¿no? De esa manera estamos licuando el piso directamente. Creo que estoy siendo un poquito redundante al final, pero me parece clave dejar clara esta idea. Tenemos una reactivación y continuidad del salario mínimo, que es muy positivo, pero hay un paso, muy gran desafío en términos de, digamos, de esto último que estoy diciendo acá, ¿no? Del alcance, la definición, de cómo se define el monto, la actualización y la oportunidad de los actores. La oportunidad, no sé si lo aclaré demasiado, por ahí estoy un poco tratando de cumplir con los tiempos, pero digamos, la oportunidad tiene que ver con que en qué momento se lleva después, no es lo mismo, por supuesto. El efecto va a ser distinto. En los primeros periodos del 2004-2015 se celebró el salario mínimo antes de la negociación paritaria, a principio de año, y bueno, el hecho de correrlo, digamos, a octubre, bueno, es una forma también de limitar en cierta forma su efecto. 4 interrogantes referidas a lo que estuvimos charlando recién, lo que estuve comentando. ¿Cuáles son los desafíos para promover un diálogo social con acuerdos sostenibles? ¿No? ¿De qué aspectos son los favorables y cuáles son los obstáculos para lograrlo? ¿En qué se diferencian las posibilidades de diálogo social y sus resultados en el periodo actual respecto a los anteriores? Digamos, hemos madurado, qué cosas hay que ir modificando en términos de los actores, ¿no? La posibilidad de sostener, sí, la institución que esté vigente, pero que realmente, bueno, se pueda ir consolidando el diálogo social y qué lugar debe ocupar el Estado en toda esta dinámica. Y por supuesto, en general, qué desafíos tiene el tripartismo en Argentina en poder fortalecer la articulación de actores para moderar equitativamente las demandas salariales, ¿no? Alcances, de acuerdo, alcance de acuerdos, continuidad y fortaleza y autonomía de los actores. Así que bueno, con eso terminé. Por ahí no sé si pasé un poco por arriba de algunas cosas, pero en última me pueden consultar. Ya terminé. Voy a dejar de compartir. Estos son unos datos que no voy a... Ya los mencioné antes, pero bueno, nada, hay unos cuadritos. Ahí está. ¿Se ve? Sí, muchísimas gracias, se ve perfecto. Gracias, Carl. Ahí está, Carl. Bueno, yo no te digo nada porque ya lo conozco, trabajo. Así que, nada, muy bueno como siempre, pero bueno. Bienvenida. También me puede contestar Gise lo del efecto faro. Sí. Bueno, Ro, ¿querés presentar vos lo tuyo? Así después presentamos lo nuestro. Ah, Lu, ¿qué haces? Sí. Sí, hablamos, es como una reunión de equipo, ¿viste? Ro, ¿querés presentar lo tuyo? Así después presentamos lo de los tres. No, a mí no me tocaba hoy. Ah, perdón, sí, creo que te vi ahí.
¿o no? No, no, Ah, a mí me toca Gise, mañana, perdón. perdón. Ah, Ah, perdona, no dije nada, te asustaste. no tengo nada preparado, básicamente. No, perdón, A mí me Gi. toca. ¿Quieren que lo haga yo Perdón, antes que Gi. ustedes? ¿Pudiste? Dale, Gi. Dale, sí. Dale, Gi, porque así cerramos A nosotros ver, con bueno, él. si me funciona. Sí, porque vos... Ahí va. Perdón, Gi. Pensé que era por eso no te Ahí decía puse a hoy. Cuando compartir. hablábamos hoy, entendía que no te tocaba a vos. Dale, ahí está. Ah, sí, sí. Por Esperen eso acá. cuando hablábamos de después, yo Sí, sí, no me sí, acordaba que me era, acordé. Sí. tenía No, me tenía tocaba a idea mí. que era Ron. Bueno, dale. Bueno, no sé, yo estoy viendo el PowerPoint, pero no sé si ustedes ven o Sí, no se ven. ve. Ah, pará que Se tengo ve. que comer. Para que No, me Está pongo ponelo perfecto. para... Ahí va. Se ve Ah, perfecto. paren, porque estoy tomando. ¿Qué pasó? No, esperen. Se descontroló. Yo lo veo bien. Tengo problemas. No, porque además como estoy con el OBS, por eso. Bueno, no importa. Ahí está, dale. Y además me aparece la gente para admitir a la sala. Bueno, Ah, sí, me pero toca que lo admita poner a mí, no voy otro, a ya poner. fue. Admitir. No, de hecho, Vos ocupatela. lo hacemos nosotros esto. Bueno, Bueno, perfecto. Preocupate. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gise, Bueno, arranco. ponelo para presentar la imagen, ¿Qué? ¿Alguien la preguntó algo? presentación. ¿Cómo? Que lo ¿Qué me pongas dijo como Rosy? presentación, que es mejor, ¿no? Ro, vos le decías eso, que ponga Ahí como está. presentación. Claro, porque se ve mejor. Como que se aprecia mejor, digamos. Bueno, ahí puse. Bueno, un poco preparé una presentación, hice un mix entre lo que es un poco el trabajo de investigación de la tesis con una actualización, o sea, el trabajo de tesis de maestría de políticas sociales con un poco de actualización sobre lo que pasó el último año. Por eso le puse el futuro del trabajo en un mundo, no, ese es el de las jornadas, por eso le puse entre formas precapitalistas y los polos textiles, perdón. Como para dar cuenta de ese proceso anterior y de lo último que estuve investigando en este contexto este año. Bueno, acá puse la pertenencia institucional en la cual estoy inscripta, que es en el IALC, en el grupo de trabajo de relaciones de trabajo comparadas en América Latina, en la cátedra Garro, dentro del UASIT, que se llama así, y bueno, el CONICET. Acá lo que hice fue, bueno, poner los temas que íbamos a ver, que iba a presentar, los objetivos digamos, del trabajo de investigación, qué metodología utilicé, cómo se delimitó el caso de estudio, las características de la actividad, que la actividad que yo tomo es la actividad del vestido, un poco un panorama general de la negociación colectiva en esa actividad, algunas características específicas de la cadena de valor y las modalidades de contrato, muy resumidamente algunas posturas de entrevistas sobre el significado del trabajo esclavo, y algunas características de los polos textiles y su actuación en el contexto de aislamiento social y algunas reflexiones. Así que bueno, acá estaba lo que les decía del título que había leído mal. La organización de los trabajadores textiles en la economía popular entre las formas precapitalistas de trabajo y la constitución de los polos textiles. Esto parte del objetivo de tesis que tenía que ver con analizar los procesos de organización de los trabajadores informales en la actividad de confección de indumentaria en la Argentina en el periodo 2015-2019. A partir de ese objetivo general y la realización del trabajo de campo, cada vez más me iba surgiendo esto de que se iban organizando en cooperativas de trabajo en el marco de la economía popular, en el marco del MTE y de la CETEP. Y después luego también en el 2017 se conforma la Federación de
costureros y costureras. La metodología que utilicé es una metodología de tipo cualitativa, es un estudio exploratorio. La unidad de análisis está definida por trabajadores y trabajadoras informales, es decir, que no tienen registración en los institutos de seguridad social, es decir, que no tienen ni jubilación ni cobertura de obra social, en el periodo que se denominó comúnmente como neoliberalismo tardío, y como marco teórico tomé una visión neomarxista que condice con una investigación de tipo cualitativa, donde el investigador forma parte de esos procesos. La muestra no probabilística y el método utilizado es de informantes clave y de bola de nieve, es decir, que de un informante se iba contactando a los demás. También se hicieron análisis de documentos, de informes, básicamente, principalmente, por ejemplo, los de la Cámara de Indumentaria, del Ministerio de Trabajo, noticias, y bueno, las entrevistas realizadas en profundidad. Como delimitación del caso de estudio, bueno, por un lado, al iniciar la investigación tenía que ver con los talleres ubicados en Flores, y principalmente Avellaneda y Liniers, y después, bueno, se fueron incorporando todo lo que tenía que ver con los polos textiles. Acá hay algunos datos, por ejemplo, interesantes, que tienen que ver con el nivel de falta de registración en varios aspectos, no solamente de los trabajadores, sino también de la facturación, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, del total de contribuyentes, solo el 30% se declara como empleador, y de eso solo el 92% como monotributistas. Del total de producción, el 92,5% se realiza en cadenas de subcontratación, es decir, que prácticamente todo se realiza de forma en cadenas de valor, y que cuando esto sucede, el 73% se encuentra en el marco de la informalidad, y solamente un 3% cuando se hace dentro de la propia empresa. Acá un dato interesante que obtuve a través de uno de los informantes clave, es que, por ejemplo, ya muchas empresas se manejan con 3 listas de precios, por ejemplo. Entonces ya cuando venden una mercadería la venden al 70-30, al 50-50 o al 100, en blanco y en negro, es decir, una parte se factura y otra directamente no. Ya tienen la lista de precios así armada, con lo cual ya desde la venta, desde la comercialización, se puede ver este nivel de falta de evasión, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tanto impositiva y, bueno, obviamente como laboral. Y después, bueno, la parte actualizada sería esta, es que en la actualidad dentro del marco del MTE hay alrededor de 40 polos textiles, y la mayoría de estos están ubicados en la zona del AMBA, y más o menos estos están organizados alrededor de entre 25 y 30 personas. Dentro de los polos hay varias cooperativas, pueden ser cooperativas de 7, 8, 10 personas. Pero dentro de cada una de ellas, digamos, todo eso conforma el polo. El polo es como un galpón, para que se den una idea, donde por allá hay varias mesas donde está la cooperativa tal, y así, después toman decisiones en conjunto. Acá rápidamente algunas características de la actividad del vestido o actividad textil. El vestido está estrechamente relacionado con la actividad textil, en la cual tiene un carácter procíclico, es decir, que cuando la economía va bien, por decirlo coloquialmente, la actividad aumenta, y cuando hay una crisis es una de las primeras, digamos, o sea, el carácter procíclico en el sentido de que es inmediatamente el impacto, ¿no? Hay una mayor concentración en pequeños locales, es decir, no hay salvo grandes marcas,
la característica del empleador, de cómo se hace el trabajo, es en pequeños locales, tienen un salario promedio más bajo que el general, hay una fuerte presencia de inmigración entre comillas, en la mano de obra, hay una feminización del sector, no recuerdo el porcentaje ahora, no lo tengo, pero hay un alto porcentaje, una alta presencia de mujeres en la actividad. Bueno, lo que les decía antes, lo de los procesos de tercerización y de trabajo informal. Acá un poco, no sé si se llega a ver muy bien el gráfico, pero un poco lo que hice fue como dividir, bueno, para entender la actividad en general tenemos que ver tanto las relaciones de trabajo institucionalizadas, es decir, que están en el marco de la legalidad y registradas y con convenio colectivo, y las relaciones de trabajo no institucionalizadas, que vendrían a ser estas que están organizadas en los polos textiles, por ejemplo, o inclusive todos aquellos talleres clandestinos o talleres familiares. Dentro de la actividad del vestido tenemos 6 ramas de actividad, y dentro de ellas, donde yo me focalicé en el estudio, es en la de confección de indumentaria, que es donde se encuentran los costureros y las costureras. No voy a entrar en detalle en eso porque se me va a ir demasiado el tiempo, pero como para tener un panorama general. De la negociación colectiva por rama, la que mayor porcentaje de negociación tiene es justamente la confección de indumentaria, y la siguen los cortadores de indumentaria. Después, ay, perdón, no puedo pasar el... Ahí está. Acá otro de los gráficos que hice fue tomar la cantidad de acuerdos negociados por año y por rama de actividad, desde los primeros registros hasta el 2019. Y acá, como ven, tenemos, como antes había mencionado Car, que en la época de los 90 hay un claro decrecimiento de la negociación colectiva, y luego, a partir del 2003 en adelante, un aumento considerable de la misma. La línea punteada es la que referencia confección de indumentaria, que es el sector en el que yo me centré en el estudio. Y luego del 2015 se vuelve a ver una baja considerable. Ahí hay un pico de una de las, creo que es cortadores de indumentaria, que se dio en el 2019, pero en realidad fue un proceso administrativo, no es que se negoció eso efectivamente, sino que se homologaron convenios anteriores. Y por eso eso figura en la base del buscador de convenios del Ministerio. Otra de las características centrales que determinan muchas cuestiones dentro de la actividad es la cadena de valor. Como les decía, es una actividad en la cual está totalmente tercerizada su proceso productivo, y esto se produce gracias a la facilidad que tiene justamente de poder segmentarse ese proceso productivo. En un taller se puede hacer solo el corte, en otro se puede hacer solo la costura, en otro se puede hacer solo el teñido, y uno generalmente lo que encuentra es un intermediario que organiza esa producción. Va a un taller, le deja la tela, va al otro, le deja para que le haga otra cosa, y así se genera el proceso. Esta cadena puede ser simple o puede ser muy, muy, muy compleja con muchos eslabones. En general, cuanto más eslabones vemos en la cadena, mayor probabilidades de encontrar trabajo informal, en condiciones precarias o de explotación o superexplotación. Como tiene esta característica de segmentación del proceso productivo, encontramos presencia de trabajo a domicilio, y dentro del trabajo a domicilio en Argentina tenemos la ley 12.713 que regula esto. En la cual se establecen 2 condiciones en esta ley, ¿no? Que para ser considerado trabajo a domicilio
la labor sea realizada por cuenta ajena, es decir, que efectivamente lo que se está produciendo no es de uno, sino que es para un tercero, y que la producción debe realizarse en la vivienda propia o del patrón o en la de un intermediario o tallerista. Acá, no sé si se ve mucho el gráfico, pero es como una especie de resumen de cómo serían las modalidades de contratación entre los distintos eslabones de la cadena. Entonces encontramos que tenemos la marca, el intermediario y el taller. Esto sería como lo más simple, ¿no? Podemos encontrar varios intermediarios y varios talleres. La marca con respecto al intermediario puede ser una tercerización o puede ser un trabajo en relación de dependencia precario. Porque, por ejemplo, tuve casos en los cuales la marca toma a alguien, a un taller como si fuese intermediario, que en realidad es una persona, y le pide exclusividad, que solamente trabaje para esa marca. Entonces, no sería una tercerización, porque ese intermediario no trabaja para otras marcas, sino que solamente se encarga de todo lo que tenga que ver con la producción de indumentaria de esa marca. Entonces sería como una relación de dependencia, aunque ellos digan que lo tercerizan, que es un otro iguales a ellos y el contrato es comercial. Con respecto al taller que está subcontratado, que estos talleres, ya les digo, pueden ser de costura, de corte, de teñido, hay una subcontratación, y del intermediario hacia el taller puede ser una tercerización o también puede ser una relación de dependencia de tipo precario. Y en cuanto al taller, lo que podemos ver es que puede ser formal, informal o clandestino, es decir, puede ser un taller que efectivamente tenga trabajadores registrados y facture sus productos, lo que produce, puede que no lo haga, que no los tenga registrados, o puede inclusive que sea clandestino en el sentido de que no está habilitado, no se ve que ese local existe, y además puede tener trabajadores, cualquiera de estos niveles, digamos, de estos actores, trabajadores en relación de dependencia, ya sea registrados o no registrados. Acá lo que les traje es algunos fragmentos de entrevistas con respecto a las significaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras sobre si se trata de trabajo esclavo o qué consideraban ellos sobre si se trataba, se llaman a sí mismos esclavos, ¿no? Porque, bueno, una de las cuestiones que aparece acá es la cuestión mediática, siempre se dice, bueno, el trabajo esclavo, el trabajo en los talleres clandestinos, entonces, bueno, me interesaba ver qué pensaban estos mismos trabajadores y trabajadoras respecto de eso, y acá lo que encontrábamos eran como algunas posturas distintas. Algunos sí piensan que ellos mismos son los que se esclavizan, porque se someten a esas condiciones porque necesitan trabajar, pero es una decisión, sin considerar de esto de que, bueno, es complejo que tengan una posibilidad realmente de salir de esa situación, cuando inclusive te cuentan que les sacaban los documentos y los perseguían para que no se escapen, o los dejaban bajo llave, bueno, etc. Y después hay otras posturas que luchan realmente con este discurso del trabajo esclavo, porque entiende que si se considera esclavo no puede salir de esa situación y necesita a un salvador que venga a liberarlos. Entonces no condicen, digamos, con ese discurso. Y por último, acá es cuando venía la parte del trabajo de campo que empezaba a girar en torno a los procesos de organización en estas cooperativas, que tiene que ver con esto del trabajo esclavo. Bueno, hay algunas cooperativas o algunas organizaciones sociales que sí entienden que es trabajo esclavo, y como que el discurso es no al trabajo esclavo, y hay otras que, como les decía, van en contra de eso porque consideran que ellos mismos sí se pueden organizar y no necesitan a alguien que venga a liberarlos. Entonces acá también traje otro fragmento de entrevista que me parecía como bastante revelador, que dice: pero ya organizado tenés una voz, estar con otro costurero cortador capaz
en su domicilio también, que vivía así, te organizás, te sirve para el trabajo, más producción, mejor ambiente de laburo, pero también a nivel de participación política. Y los migrantes tenemos voz, porque somos los referentes de los distintos polos, o si no somos referentes, somos parte de una organización. Ya no somos el trabajador solitario explotado, no, somos un trabajador organizado y que lucha para no ser explotado, ya cambiamos la frase. Entonces me parecía como interesante ver esto de decir, bueno, vamos a un polo, tenemos mejores condiciones, no estoy en mi casa, salgo a trabajar y estoy con otros que tienen los mismos problemas que yo y me organizo. Y ya no me van a venir a explotar, y yo puedo, como que tengo este respaldo, inclusive los polos están registrados en el INADES, entonces pueden facturar y van y negocian desde otro lugar. En este contexto, como muchas actividades, tuvieron bastantes dificultades para poder seguir trabajando, sobre todo en lo que es indumentaria, teniendo en cuenta las bajas en la comercialización, en las ventas, y muchos de ellos se organizaron y migraron hacia fabricación de productos sanitarios. En ese marco hicieron acuerdos con universidades y empezaron a demandar al Estado compras directas, por ejemplo, programas especiales, capacitación para realización de indumentaria específica para el servicio de salud, asesoramiento, etc. Para no extenderme más tiempo, que ya me pasé, algunas reflexiones generales, no todas. Todas estas características que mencioné de las cadenas de valor, la tercerización, la inmigración, la feminización y los bajos salarios, la precariedad o las facilidades digamos, las bajas barreras de ingreso y la facilidad de aprender el oficio, todas estas son cuestiones que entiendo yo que facilitan que se dé este trabajo no registrado. Al tener cadenas de valor complejas, en las cuales hay muchos eslabones, es muy difícil realizar este tipo de controles, y obviamente siempre los eslabones últimos son los más explotados, son los más débiles, digamos, y es allí donde encontramos este tipo de condiciones y derechos totalmente vulnerados. Entonces, como últimas conclusiones, lo que yo veo es que hay como un sector dentro de esta actividad que tienen más derechos, que serían los que pertenecen a las relaciones de trabajo institucionalizadas, que en este sector la proporción es muy, muy, muy chiquita, y otros trabajadores con menos derechos. Y ahí encontramos como una gran diferencia en esta inserción. Así que, bueno, nada más. Gracias, G. Gracias. Gracias, G. ¿Qué dijo? Sí, le estás muteada, creo. No sé si querés que presentemos lo nuestro, lo otro, o... Sí, no sé si hay alguna pregunta del resto de que no seamos nosotros allí, que ya hemos discutido con ella bastante. Claro, por eso. No sé si se pueden desmutear el resto. En el chat no hay preguntas en el chat. Ahora, a ver, no. Hay un par de comentarios de Lili y Roxy. Claro, un par de comentarios, pero preguntas no vi. Bueno, si podemos ir avanzando, ¿les parece? Sí, vale, dale, ahí comparto yo. Roxy Jurich, hola, ¿cómo andan? No vi a nadie yo. Bueno, dale, Pabli, ¿compartís vos? Muy bueno, G, siempre, obvio. No hay que decirle, por más que se lo decimos en otros espacios, hay que decirlo acá también, che. Avíseme, por favor. Yo aprovecho para agradecer la presentación de Carla y de Gisela, hacía bastante que no estaba conectada con este tema, y sí, me parece una muy buena oportunidad. Así que muy buenas las presentaciones que hicieron. Joya. No sé quién está hablando porque perdí el... Te habla Flavia. Flavia, ahí está, bárbara. Gracias.
Bueno, cuando quieran, ¿arrancamos? Dale, vamos. ¿Les parece? Bueno, les contamos un poco qué es lo que nosotros ahí nos repartimos entre los tres para que sea un poco más dinámico y no tan aburrido, porque la verdad es que, bueno, ahora vamos a señalar alguna cuestión, como que no es esto, es una presentación que en realidad estaba pensada para discutir con otros, digamos. Entonces, discutir en el sentido académico y político de la palabra, digamos, en el sentido de intercambiar, ¿no? Discutir no es pelear, digamos, discutir es poner sobre la mesa visiones iguales, distintas, para construir. Ese era un poco el objetivo, así que, bueno, dale, cuando vos quieras, Pabli, arrancamos. Entonces le llamamos un poco, vamos un poco para atrás, ¿crees? Así les cuento el título, por qué, para que se entienda de qué vamos a hablar. Perdón. En busca del objeto de estudio de las relaciones de trabajo, que ahora, bueno, vamos a ir anudando y desanudando un poco esta discusión que venimos dando hace bastante tiempo, nada más que ahora de un modo un poco más institucionalizado. Ahora sí. Ahí agregamos, en línea con esto que estaba diciendo, recién agregamos una cita, que ahí Pablo iba a poner, que nada, de otras tantas que podría haber, digamos, ¿no? Que era un poco la incomodidad que nos produjo el modo en que se organizó, digamos, este evento, y que también lo necesitamos poner sobre la mesa, porque justamente va en contra y atenta contra todo lo que nosotros queremos construir, que es una comunidad de relaciones de trabajo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que discutir que haya gente ahora mismo a las 15 horas exponiendo cosas que podríamos estar discutiendo, por ejemplo con Claudia Figario, con Nuria, sobre el conocimiento en relaciones de trabajo, o con Humberto, que está más tarde y que habla no sé qué de la integralidad de la disciplina, o con Vega y Enrique, que están en otro horario discutiendo no sé qué cosa de las inserciones o de la profesión de los graduados, o con otros, y la idea era que hubiera estado bueno para construir conocimiento colectivo y poner nuestros acuerdos y diferencias sobre la mesa, que pudiéramos tener una mesa donde discutir todos juntos, digamos, como que esa era nuestra intención. Entonces, un poco para hacer catarsis de lo que nos produjo esa situación, colocamos acá una frase de Lipovetsky que compartimos con ustedes, que él señala, ¿no? Discutiendo un poco esta lógica de la hipermodernidad, ¿no? En línea con todos estos debates teóricos que hay de las nuevas formas y las nuevas configuraciones, y entonces señala, esto es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo público. Perdón, sin objetivo ni público. El emisor convertido en el principal receptor. De ahí esa plétora de espectáculos, exposiciones, entrevistas, propuestas totalmente insignificantes para cualquiera y que ni siquiera crean ambiente. Hay otra cosa en juego, la posibilidad y el deseo de expresarse, sea cual fuere la naturaleza del mensaje, el derecho y el placer narcisista a expresarse, para nada, para sí mismo, pero con un registrado amplificado por un medium. Comunicar por comunicar, expresarse sin otro objetivo que el mero expresar, y ser grabado para un micropúblico. El narcisismo descubre así, como en otras partes, su conveniencia con la desustancialización posmoderna, con la lógica del vacío. Bueno, un poco era nada, poner esta idea de todos separados, en Zoom separados, poniendo un flyer, vendiendo y tratando de captar audiencia, es como todo lo contrario de lo que nosotros creemos que debe ser la construcción de una disciplina, en donde todos con nuestras diferencias nos sentamos a discutir y a problematizar eso para una construcción común. Así que dicho eso, ahora sí organizamos un poco la presentación. Bien, entonces, como ya dijeron los compañeros y compañeras, esto se inscribe en nuestras múltiples pertenencias institucionales, que en definitiva
tienen que ver, y las mencionamos, como siempre decimos en estos encuentros o eventos donde vamos, no tiene que ver con la lógica un poco que permea esta discusión, que tiene que ver con este show, ¿no? Un poco este show de egos y de flyer propio, vinculando, mostrándose en LinkedIn cada uno su flyer y su enlace, sino como totalmente alejada de esta discusión. Nosotros no ponemos esto para que digan, ay, ¿no? Como, bueno, mirá qué lindo se ve que tiene Silvia o Pablo, sino como esto también es una construcción nuestra colectiva y es una materialidad de lo posible, digamos, ¿no? O sea, nosotros acá, en cada espacio que integramos, le damos prioridad a los estudiantes, a los graduados y a gente de otras disciplinas con la cual convivimos y compartimos, pero que tiene interés como nosotros en colocar a nuestra disciplina y a nuestro campo como en el centro, ¿no? En el centro de la discusión, como uno más, digamos, ¿no? Para salir de esta mirada peyorativa que hay sobre nuestro campo. Entonces no es que, digamos, como uno más. Esa sería un poco la discusión. Entonces, si ustedes ven nuestros proyectos o nuestras discusiones, nuestro grupo, por ejemplo, de Relaciones de Trabajo Comparadas, tenemos una compañera socióloga, 2 compañeros politólogos, digamos, no es que estamos cerrados a la discusión con la disciplina, pero la direccionalidad del grupo se la damos los graduados del campo, digamos, que queremos desarrollar el campo, y los demás compañeros nos aportan un montón, digamos, porque nos aportan otras lecturas, digamos, no es que, digamos, pasa por ahí, pero sí que tiene que ver con discutir con otros para un objetivo y un horizonte, ¿no? Bueno, dicho esto, no voy a mencionar, solamente menciono la línea de investigación que tiene que ver con esta que presentamos hoy, o sea, la cátedra que mencionaron de Relaciones de Trabajo y Relaciones Comparadas en América Latina, el grupo de Relaciones Comparadas que armamos en el IALC, el proyecto UBASIT que dirige Héctor, digamos, y el grupo de trabajo Claxo que integramos desde el año pasado con colegas de distintos países de Latinoamérica. Y la línea de investigación que acá presentamos algunos avances tiene que ver con sentidos, ausencias, recurrencias en la formación e inserción profesional, en la inserción laboral de los profesionales de relaciones de trabajo y relaciones laborales. Un poco esas eran algunas cuestiones que les vamos a comentar acá. Que están en discusión, ¿no? Estamos iniciando, digamos, algunas sistematizaciones. ¿Arranco, Pablo? Me toca a mí, ¿no? Porque nos dividimos. Ahí sos vos, perdón. Sí, bueno. Ese es tuyo. Bueno, en línea con esto que decía Sil, o sea, ¿se me escucha, no? ¿Estoy activado? ¿Sí? Sí, perfecto. Esperá que me desmuteo yo. Bien. O sea, primero como para que se entienda, digamos, desde dónde estamos hablando nosotros principalmente, o sea, desde dónde estamos planteando esta voz que tiene que ver con la disciplina, digamos, ¿no? En primer lugar, la estamos planteando como graduados y graduadas del campo, digamos, ¿no? En diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales, pero desde nuestra disciplina, digamos, ¿no? Eso en primer lugar. Y también como docentes de esta casa de estudio y como docentes de relaciones del trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos planteando esto, digamos, ¿no? En primer lugar, porque creemos que hay una diversidad de inserciones y campos ocupacionales que están invisibilizados y que se encuentran acaparados por otras disciplinas, y justamente forma parte de disputas de poder que tenemos que dar, digamos, ¿no? Y que no hay otra manera de poder, digamos, posicionarlas que visibilizándolas, poniéndolas sobre la mesa y discutiendo entre nosotros. Por eso es una pena, digamos, como mencionaba así, como para cerrar un poco esa idea, que hoy estemos, digamos, 2 grupos de investigación que tenemos como esa problemática o esa mirada, exponiendo en 2 instancias o 2 espacios completamente distintos, cuando podríamos estar acá intercambiando y que esto sea mucho más enriquecedor para todos y todas. En segundo lugar, como docentes, porque a lo largo de la trayectoria, digamos, de la cátedra, observamos que hay como una suerte de imaginario, o de percepción, o de comunidad imaginada, como hablamos hace un rato con Roxy y con Sil, que digamos que vemos en los estudiantes de la carrera, que aún estando en los últimos años de la carrera, no se termina quizás de comprender la amplitud y las características que tiene nuestra disciplina. Entonces, esa inquietud de alguna manera, o esa preocupación, es algo que desde hace mucho tiempo, digamos, venimos planteando en distintos espacios, en distintos niveles, y que también lo ponemos sobre las aulas, y lo ponemos con los estudiantes, y lo discutimos con los estudiantes, y lo construimos con los estudiantes. Y por último, hay una cuestión que tiene que ver con el debate en la arena pública, y particularmente dentro de lo que es la arena pública, general, y dentro de las ciencias sociales, digamos, ¿no?
por la falta de reconocimiento clarísimo que tiene nuestro saber específico de DRT, pero que creemos que es sustancial y que es importantísimo, y que está cooptado por la lógica de capital, digamos, para decirlo muy rápidamente. Ahora vamos a profundizar un poco sobre esto, digamos, ¿no? Pero ahí nosotros somos militantes de la disciplina en ese sentido, digamos, ¿no? De que creemos y somos, y estamos convencidos de que tenemos un saber propio como disciplina, un saber disciplinar propio, y que es necesario reconocer, y que es necesario visibilizar, y que es necesario potenciar. Como para poner un poco sobre la mesa este segundo punto que hablaba antes en relación a los sentidos que vemos sobre los campos ocupacionales, y para traer también la voz de los estudiantes, nos pareció interesante, como parte de esta línea que estamos encarando, una de las reflexiones que hacemos es en torno a justamente a diversas instancias que tenemos de lectura o de relevamiento de datos. De recolección de datos, no me salía esa palabra, recolección de datos. Sí, por eso te iba a ayudar. Con los estudiantes, digamos, que parte un poco de las encuestas o de las cosas que vemos en los primeros encuentros que tenemos de la materia, que es la materia, valga decir, es la materia de relaciones de trabajo, que es más o menos en cuarto año de la carrera, o sea, ya últimos años de la carrera, y que es una de las únicas que tiene de alguna manera el nombre específico de la carrera y que tiene como una propuesta de pensar la disciplina de alguna manera, ambas cátedras, digamos, ¿no? De pensar la disciplina como con un saber o con una entidad en sí misma, digamos, ¿no? Hay otras currículas de otras universidades que tienen otro tipo también forma parte de cuestiones que hemos estado analizando, que tienen quizás otras materias que son más bien introductorias en los primeros años y también generan de alguna manera quizás, o intentan por lo menos generar o posicionar otro enfoque acerca de la carrera. En nuestro plan de estudios, la materia, como acá debemos todos saber, porque somos todos, o gran parte de los que estamos acá presentes en este Zoom, somos licenciados y licenciadas en relación de trabajo o estudiantes. Digamos, tenemos una sola materia que refiere a, que tiene esta característica, digamos, ¿no? Bueno, concretamente, ¿cuál es la voz de los estudiantes o qué es lo que vemos, digamos, ¿no? Fíjense, voy a leerlo muy rápidamente, digamos, ¿no? Mi intención es desarrollarme en el área soft de la licenciatura, apostando al área de selección y capacitación específicamente. Me gustaría poder hacer una pasantía en el área. No tengo experiencia trabajando en ninguna parte del área. Por lo que no estoy seguro de a qué lado me inclino, más hacia lo soft o a lo hard. No tengo el conocimiento que debería, supongo que me atrae más el camino por el objetivo final. El área de recursos humanos es muy amplia, pero fuera de eso no veo demasiadas posibilidades. ¿Qué es lo que observamos acá? Y esto no es algo contra los estudiantes, ni mucho menos, o sea, es algo que aparece permeado en todo el campo, digamos, en todas las percepciones que vemos en relación a nuestra carrera, tanto en estudiantes como docentes, en distintos espacios políticos y académicos y de distinta índole, aparece como este imaginario o esta suerte de el área, digamos, ¿no? Y tampoco es algo en contra digamos, del campo profesional, de la administración de personal o la gestión de personal, sino que tiene que ver de alguna manera, con una mirada limitada que se tiene sobre las posibilidades de nuestra carrera, y una confusión que hay entre lo que sería un puesto de trabajo en particular, la carrera y la disciplina, digamos, ¿no? Esta asociación que hay, de alguna manera, entre la carrera de relaciones de trabajo y recursos humanos, que es absolutamente distinta en cuanto a su objeto de estudio y a la perspectiva que tiene acerca de la relación capital-trabajo, digamos, ¿no? Entonces, reiterando, digamos, no es ir en contra de quienes están, digamos, ocupando esos espacios. De hecho, yo mismo ocupo un espacio dentro del área de personal y hay muchos compañeros y compañeras que están en ese espacio y existen posibilidades materiales y concretas en ese campo de inserción profesional, sino que es simplemente visibilizar todo el resto, digamos, ¿no? ¿Qué son todas aquellas cosas que aparecen habitualmente como lo anómalo, lo extraño, lo distinto, ¿sí? Y que de alguna manera están invisibilizadas, están fuera de ese horizonte de posibilidades de los estudiantes y también de los graduados, ¿no? Y de las graduadas. Entonces, la propuesta de alguna manera es también partir de visibilizar y de comprender a nuestra carrera desde otro enfoque, desde otra mirada.
un fragmentito más de otro recorte de los estudiantes, como para dar una vuelta de tuerca a esto, que dice: amo los contenidos de la carrera y me abrieron la cabeza, pero con el tiempo me di cuenta que en la práctica las oportunidades en el sector privado pueden ser bastante limitados. Apliqué a varios concursos en el sector público, pero tampoco se me dio. Me dolió darme cuenta de que no me interesa aspirar a un puesto en el área de recursos humanos, las comillas son del estudiante. Me desanima muchísimo escuchar esa denominación, sobre todo cuando algunos me preguntan por qué no quiero avanzar a un puesto como ese que ellos consideran mejor. Esto es súper interesante acá como para ver también cómo aparecen como vedadas las otras posibilidades o limitadas, ¿sí? Producto de la construcción que hay, si se quiere, sobre nuestras posibilidades, ¿no? Y cuántos estudiantes han dicho, o es algo muy recurrente, que lo decíamos nosotros cuando estábamos cursando también, esta cosa de, bueno, no sé cómo decir qué es lo que estudio, digamos, ¿no? Eso habla justamente de una falta de identidad o una identidad sólida que nos falta y que es necesaria construir y reforzar con la carrera. ¿Roxy? Bien, ahí estoy. ¿Se me escucha? Sí. Digo, si está el axolotl, eras vos. Era tu parte. Sí, sí, sí. Bueno. Acá en esta parte, en esta mínima parte que me toca, mi mínima intervención por ahora, la idea es pensar en qué punto, en qué situación, en qué estado nos encontramos como disciplina. Y lo que vamos a señalar acá es, bueno, cuáles fueron las explicaciones previas, las miradas anteriores sobre ese estado en el cual se encuentra la disciplina, ¿no? Este campo de estudios. Ese estado está representado en esta imagen del ajolote, o ajolote, que es una larva de salamandra, y que permanece en ese estado de larva, ¿no? Nunca crece, nunca se desarrolla, nunca llega al estado final de salamandra, sino que queda ahí, ¿no? Y es una metáfora que utiliza Roger Bartra, es un antropólogo, que él lo utiliza para pensar la identidad mexicana, pero bueno, también nos sirve para pensar la región, y para lo que nos compete hoy con esta presentación, nos sirve también para pensar cuál es el estado de las relaciones del trabajo en tanto disciplina, en Argentina y en gran parte de nuestra región, ¿no? Un ajolotl, estamos en un estado de niñez o de inmadurez permanente, que se reproduce en este mismo estado al infinito, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué siempre estamos en este estado de niñez o de inmadurez? Las explicaciones previas hacen referencia a que es una disciplina joven, esa juventud, no pensar la disciplina a partir de la biología, ¿no? Con esto queremos decir la biologización de la disputa de poder, ¿no? Bueno, como somos jóvenes, bueno, nos falta sentarnos, nos falta crecer para ser reconocidos como una disciplina con nombre propio dentro de las ciencias sociales y dentro de los estudios del trabajo. Hay un proceso, vinculado con esto, hay un proceso eterno de institucionalización que es muy incipiente, ¿no? Ese proceso, en realidad, la etapa es las primeras etapas. Nunca se llegan a consolidar políticas de manera sistemática que apunten a la consolidación de la disciplina. Todos estos tres puntos que hacen referencia a esa juventud no se justifica más allá de los años, de que por ahí si uno compara estos, no sé cuántos serán, más de 40 años de la carrera que se creó en la Universidad de Buenos Aires, si uno toma en cuenta otras disciplinas, como por ejemplo la comunicación, son jóvenes también, y ya son reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión de años, sino es una cuestión de
de políticas concretas y de medidas concretas que debemos realizar quienes estamos insertos en este campo disciplinar. Y un último punto que mencionamos aquí y que se ha tratado en algunos de los pocos informes y estudios sobre las relaciones del trabajo son las explicaciones externas, ¿no? Eso es lo que va hacia el afuera, en lugar de mirar qué es lo que pasa con las personas que estamos trabajando y estudiamos las relaciones del trabajo, sino ponemos el foco en agentes externos y en este punto en especial es el rol de los medios, ¿no? Esto estaba planteado en un trabajo de Viviana Vega, en donde se reconstruye la imagen que tienen los y las estudiantes de nuestra carrera sobre los sindicatos, ¿no? Y ahí, bueno, mucha de esa imagen de los sindicatos y la imagen en sí, la percepción que tienen los y las estudiantes de nuestra carrera, estaba un poco justificada por el rol de los medios que estigmatiza lo colectivo, que estigmatiza la acción colectiva y el rol y los gremios en general, ¿no? Lo cual nosotros acá, para poner el contrapunto, como hicimos en los puntos anteriores, creemos que, bueno, eso puede ser un factor a considerar, pero también hay que ver qué es lo que sucede adentro, en la propia currícula, en los propios contenidos de la materia, y también un poco adelantándonos a los mismos formadores y formadoras de los estudiantes, ¿no? Cómo pueden llegar a reproducir estas percepciones y estos sentidos que nos mantienen en un estado de inmadurez como el simpático ajolote que vemos en la imagen. ¿Podemos pasar? ¿Sí? Bueno, acá queríamos compartir, gracias Pauli, no me acordaba que seguía. Queríamos compartir, ahí me anoté un par de cosas, pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Compartir algunas hipótesis de trabajo que venimos, digamos, como discutiendo un poco, como decía Roxy, tomando y discutiendo, ¿no? Porque discutir es tomar o sea, leer, prestarle atención, ¿no? A lo que otro hizo, y eso es parte de la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, ese era un poco desde ese lugar. Entonces, algunas de las hipótesis, en función del trabajo que venimos haciendo, de reflexión, ¿no? Y de discusión, tiene que ver con, bueno, la primera es esto, ¿no? La fragmentación del campo con la ausencia de espacios de construcción colectiva, donde, por ejemplo, podamos estar discutiendo esto con otros y otras, y Gise discutiendo con otros y otras compañeros y compañeras de otras cátedras, de otros equipos, que tienen como otras miradas, otras disciplinas, otras formaciones, y bueno, esa idea de dificultad, de ausencia de espacios de construcción colectiva, hace que es nunca nada es monocausal, ¿no? Es una de las factores que nosotros colocamos como que explican, ¿no? A diferencia de estos que ponían o en cuestiones biologicistas como bueno, es joven, ¿no? Y que le quitan la agencia, ¿no? La idea de la agencia, de la acción y del poder, ¿no? Para la construcción. Entonces, una es la fragmentación. La segunda es esta idea de la invisibilización de experiencias, ¿no? Revisando un poco esta presentación, yo me acordaba que en las jornadas de hace 2 años, yo presenté algo parecido, no tan avanzado, digamos, porque no teníamos como tanto relevamiento y tantas cosas como más sistematizado como en este proyecto, pero sí algunas de estas cosas que veníamos diciendo, con los mismos ejemplos que podría dar ahora que algunos seguramente me habrán escuchado decir alguna vez o nos habrán escuchado, bueno, en el CONICET no hay un espacio para poner la categoría relaciones de trabajo,
¿no? Bueno, no hay, no lo existe y no hay ahora, digamos. Y eso supone generar una acción para, digamos, nada más. En determinados, por ejemplo, el gobierno, digo para poner en términos concretos, es una disputa teórica, es una disputa política, pero también es una disputa que tiene materialidad en los cuadros profesionales y en la capacidad de acceder a puestos de trabajo, ¿no? Concretos y específicos. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad se nos han quitado prácticamente casi todas las incumbencias en cuestiones docentes. Y compañeros y compañeras de sociología tienen prácticamente el mismo puntaje para dar materias que tengan que ver con trabajo, mismo abogados, y nosotros, al revés, digamos, no podemos dar ciertas materias que tienen privilegio a los sociólogos o a los abogados. Eso no es esencial, no hay una esencia que explique eso, sino que tiene que ver con la construcción de agencia, de disputas y de disputas en el campo, ¿no? Entonces, esta idea de siempre empezar de cero, de lo mismo que dije hace 2 años, ahora vengo a decir lo mismo, digamos, ¿no? Y dentro de 2 años vengo de cero a decir la misma cosa. Entonces, en vez de discutir con otros, de construir a partir de ahí, de ver qué podemos hacer no había tenido en cuenta esto, mirá lo que relevaste vos, esa es la idea de, bueno, sobre ese piso avanzamos un paso más y discutimos, nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, eso es irrelevante. Pero el hecho de que cada quien que llega al campo arranca de cero, bueno, también es una de las explicaciones. Desconocimiento en general de los debates y de la historia de la disciplina, no solo de los estudiantes, como decía acá bien Roxana, sino de los docentes y de los graduados. Bueno, los graduados en última instancia, digamos, son estudiantes que se graduaron en algún momento, pero sí de los docentes que vienen a nuestra carrera a dictar clases, ¿no? Entonces eso me parece que es algo importante porque nosotros que dictamos clases en otras carreras también, o sea, yo dicto en una carrera que se llama Pedagogía y Educación Social, donde ahí no es mi campo, digamos, ¿no? Pero yo sé quién es Violeta Núñez, sé que los pibes y pibas discuten, digamos, qué teoría toman, sé que discuten lo de antidestino y no sé qué, eso es totalmente ajeno a mi campo, no es lo mío, yo doy mis materias referidas a trabajo, pero sé cuál es el interés de los estudiantes, a dónde van, cuál es su disciplina, cuál es su comunidad imaginada, como decía Roxy, ¿no? Entonces, o Pabli, acá no sucede eso. Digamos, acá en general la mayoría de los docentes que vienen con su saber disciplinar, y no hay ningún tipo de gestión comunitaria que permita admitir, digamos, como no admitirlos en términos de exclusión, sino admitirlos en el sentido de hacerlos partícipes, de decir, bueno, ustedes son nuestros compañeros, ustedes nos van a ayudar a hacer crecer esta disciplina, ¿no? La mayoría desconoce por completo. Entonces, eso también hace que evidentemente cuando no saben ni a qué se van a dedicar a sus estudiantes, cuál es su historia, de dónde van y a dónde vienen. Desacuerdos en general, pero no como desacuerdos como algo problemático, porque está bien tener desacuerdos, por lo menos desde nuestra perspectiva epistemológica, digamos, ¿no? Desconfiaría de que no haya ningún tipo de desacuerdo, sino como de que ni siquiera nos ponemos de acuerdo cuáles son los problemas, ¿no? Falencias en la producción de conocimiento, bueno, no se lo tengo que decir a cualquiera de ustedes. Díganme cuántas bibliografía leen que tengan que ver sobre estas discusiones en la mayoría de las materias, y no hay producción teórica que permita por lo menos iniciar una discusión sobre qué teoría para las relaciones de trabajo en Argentina, en América Latina, por supuesto abrevando en toda la tradición previa y en un montón de compañeras y compañeros que produjeron, pero son producciones aisladas, fragmentadas. Igual esto hay que decir que no es algo propio de nuestro campo, si es algo propio de las ciencias sociales, pero en nuestro campo por supuesto que está mucho más limitado, porque no hay en la gran parte una voluntad de construir una discusión teórico y metodológica que nos permita como pensar estos fenómenos, el que contó Gisela, el que contó Carla y todos los otros que estarán contando en algunos otros sitios de los que no tengo ni idea, que pensarlos como, bueno, ¿qué pasa con la disciplina de relación de trabajo? ¿Cómo mira, digamos, eso? Bueno, seguimos discutiendo el sistémico, el marxista y el institucionalista, que eran, digamos, como los enfoques clásicos, y probabelmente sí, probablemente nos ayuden a eliminar algunas cuestiones, pero otras no.
¿no? Bueno, y desaciertos en términos de esta idea de que se solapa esta discusión más de fondo que sustantiva con las disputas entre las corporaciones y la política universitaria, ¿no? Que ustedes, la mayoría, lo conocerán por esta universidad, pero no es algo propio de nuestra carrera ni de esta universidad, digamos, ¿no? Sino que hay una estrechez de poder como pasar por encima esa discusión y poder trascenderla para construir un campo disciplinar fuerte, que nos permita, digamos, disputar el campo. Bien. ¿Algo más me tocaba a mí aquí? No sé dónde estoy. Ahí no sé si estoy proyectando bien. Ah, bueno, entonces, esto me tocaba a mí, ¿no? Sí, recordame, Pablo. Bueno, en este sentido, todo esto está en discusión, ¿no? Pueden comentar, pueden discutir, digamos, no nos creemos los dueños de la verdad, justamente con esto que estamos diciendo. Entonces, a partir de esas hipótesis de trabajo, de todo el relevamiento, todas las discusiones que venimos teniendo, tanto de lecturas, ¿no? No lo dijimos, pero bueno, es medio evidente, de lectura de lo poco que hay producido en el campo, tanto de la teoría, digamos, en términos internacionales, como de las discusiones actuales, como de la empiria, lo que sucede en la práctica concreta, como esto que les decía. Entonces, el objetivo, digamos, también, más allá de la cuestión de producción de conocimiento propiamente dicho, tiene que ver con ampliar la mirada y disputar el sentido, ¿no? Entonces, reconocer la importancia de la salida laboral en el ámbito privado y que hay que disputar esos espacios y que nos parece bien, pero que forma parte de una de las inserciones posibles, sino la única, e inclusive dentro de las organizaciones, la propia formación de los graduados en el campo privado, digamos, la propia formación que tenemos supone muchas mayores posibilidades de las que en general se imaginan los estudiantes, digamos, ¿no? Ampliadas a sectores muy específicos de las llamadas, entre comillas, oficinas de recursos humanos, que es una de las tantas lugares posibles. Entonces, estas posibilidades de inserción, que son diversas, y que existen en la materialidad, esto quería decir, no es que descubrimos la pólvora. Hay, si bien es minoritario a la salida mayoritaria, hay graduados haciendo cosas muy interesantes en muchos lados, y de diferentes ideologías políticas, digamos, las más diferentes que se puedan imaginar. Sin embargo, ¿por qué eso no llega a cambiar las representaciones? Porque en general no hay, entre otras cosas, ¿no? Obviamente es una hipótesis y es parte de la discusión, no hay una apropiación colectiva de eso. Digamos, en el mejor de los casos es esta idea de la guerra de los CVs, o de mostrarlo como show, ¿no? Esto y aquello y el otro, ¿no? Y entonces hay tal, ¿no? Y la guerra del CV, de dónde se desempeñó tal, y mostrarlo, como decía Pablo, como lo otro. Bueno, ahí hay una construcción simbólica, discursiva, que después tiene problemas, digamos, ¿no? En los campos de los graduados. Ay, perdón, se me fue, Pablo, justo que te iba a seguir. Y esto, bueno, ya lo dijo Pablo, hacia avanzo, entonces, que esto hay que ponerlo sobre la mesa, en términos de que no es algo que es solamente propio de los estudiantes, ¿no? Sino que, bueno, es propio de los estudiantes, de la mayoría de los graduados y de los docentes, digamos. Esta idea de que no hay una comunidad de pensamiento, comunidad no significa pensar igual, ¿no? Sino significa trascender cuál es nuestro objeto, a dónde vamos y cuál es nuestra comunidad de desarrollo. Entonces, un poco esa era, para esto hay que construir una identidad profesional que, por supuesto, siempre es una construcción en disputa, no es esencia, y eso es lo que vemos que falta. Bien, ¿sigo? Entonces, para esto decimos, bueno, lo que hay que entender, y que lo que vemos como diferente, es entender qué es la disciplina. Porque esto de mencionar la disciplina como algo, digamos, bueno, ¿qué es la disciplina? Distinguir lo que es una disciplina, que es que tiene que ver, digamos, con la producción de conocimiento, con un objeto de estudio propio, con una metodología propia, ¿no? Que se reconoce en el campo de lo social, en la sociedad, y que eso supone, sí, determinados saberes, ¿no? Que son reconocidos por la sociedad como tales, y eso hace, obviamente redunda en qué, y en determinados puestos de trabajo, en acceso a recursos para investigación, para docencia, para etcétera, etcétera. Pero esos puestos o esos recursos no son la disciplina, digamos, ¿no? La disciplina es una construcción de saberes. Bien. En el campo de los estudios de trabajo, con otras,
y en el campo de las ciencias sociales. Esto lo paso muy rápidamente, solamente para mencionar, para ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Nuestra disciplina, como decimos siempre, tiene, como la mayoría espero que sepa, un origen bastante conservador, digamos, ¿no? Como dice García Calavia, o sea, cuando nace nuestra disciplina como tal, nace como en búsqueda de la paz social, ¿no? En un momento de institucionalización. Entonces, en ese momento, la consolidación de la disciplina en el periodo de posguerra estuvo designada por las discusiones de la Guerra Fría. Y algo no estudiado y muy importante para aportar, digamos, a la construcción de nuestra historia, tiene que ver con que las primeras institucionalizaciones en Argentina, que son, digamos, primero en el CEIL, pero que después derivó en la UBA, digamos, como el primer germen de institucionalización es la carrera en la Universidad del Nordeste, y en el CEIL, que son en dictadura. Digamos, algo que también nos parece interesante como es que estamos haciendo esta reconstrucción. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Digamos, esto, un campo fragmentado y disperso, que no ha logrado consolidarse como tal, que excede a Argentina, esto hay que decirlo, digamos, hay lugares donde ni se discute, donde el campo directamente lo tienen los sociólogos del trabajo, hay lugares donde, por ejemplo, en España, donde sí se habla mucho de las relaciones de trabajo, se estudian las teorías, se estudia la discusión, pero se considera que es una patita de la sociología, ¿no? Como una rama de la sociología. De hecho, le llaman sociología de las relaciones laborales, muchas veces. Entonces, hay como esta mirada, ¿no? Digamos, que tiene que ver con esta diversidad. Y después hay otros que han hecho desarrollos teóricos interesantes, como por ejemplo, bueno, alguna vez lo habrán leído, como Héctor Lucena, en Latinoamérica, digamos, en Venezuela, pero Héctor igual también, por más que, por supuesto, que tiene todo un desarrollo teórico súper interesante, porque además se formó en una de las cunas de la disciplina, digamos que es en Gran Bretaña, en Inglaterra, pero así todo él sigue teniendo, digamos, un campo acotado, como pensando en el campo como un campo acotado bueno, estoy anticipando un poco lo que va a decir Pablo, pero al mundo asalariado, privado, estable, protegido y en organizaciones de empresa, ¿no? Y obviamente la mirada es eurocéntrica, obviamente, con un origen anglosajón, pero una mirada eurocéntrica que todavía tenemos, y por eso nos dificulta entender fenómenos como, por ejemplo, los que contaba Gise, con la teoría existente, a eso me refiero. Bien, avanzo, así podés seguir vos. Bueno, y acá solamente trajimos una frase, como para decir acá, Kaufman, que es alguien que no precisamente marxista, digamos, pero tuvo la virtud de armar todo un libro, que un poco en esta línea de la OIT, ¿no? de tratar de pensar como a nivel internacional, armó un libro de como reconstruyendo la historia, ¿no? Y yo hoy o ayer, no me acuerdo, cuando discutíamos esto, decía, bueno, el hecho de que ni siquiera el libro sea traducido, ni haya intenciones de traducirlo, ni nadie lo haya puesto sobre la arena para problematizarlo, para discutirlo, revela también la pobreza intelectual en que estamos inmersos, ¿no? Porque si hubiera una comunidad entre las distintas carreras, entre las distintas que estemos discutiendo esto, cuál es nuestra teoría, cuál es nuestra discusión, ya hubiéramos agarrado ese libro traducido, dárselo a los estudiantes, discutirlo, ¿no? Bueno, todo eso no sucede y es un libro bastante interesante en el que nosotros probablemente no estamos de acuerdo con algunas cosas que dice, pero aporta, digamos, al desarrollo del campo. Entonces ahí Roxy con otra compañera graduada, Paula, en su momento tradujeron una parte que nosotros lo damos como en la bibliografía complementaria de la materia, y ahí Kaufman dice, en síntesis, las relaciones industriales han sufrido la falta de solidez teórica y de un programa de investigación poco convincente, la disminución de su capacidad explicativa frente a fenómenos asociados al trabajo, y el declive del apoyo ideológico al movimiento laboral organizado. Es decir, han perdido el sustento de los tres principales aspectos que le dan coherencia a una disciplina, y por consiguiente, de los actores que promovieron su fundación y crecimiento, universidades, hombres de negocio y gobierno, ¿no? Entonces un poco era como para enmarcar esta discusión que hay alguna gente que podemos traer, discutir, pero para que puede aportar esta discusión del campo. Bien, está, ¿no? Pablo, ¿y vos? Hola. ¿Querés que comente eso o lo comentás vos? Sí, comentalo, igual comentalo si querés brevemente, que algunas cosas ya mencionaste en relación a... Sí, para no demorar tanto en otras cuestiones y dar como un poco paso a lo que Roxy tiene para decir y que cumplimos en horario. Bueno, algo de esto dijimos, lo enumero rápidamente, solamente me detengo en algunas que no trabajamos. No hay acuerdo sobre el objeto de estudio, ni sobre las perspectivas
teóricas, ¿no? No hay construcción colectiva de conocimientos de un acervo común. Construcción colectiva no es una visión naif de, todos pensamos lo mismo, ¿no? Si no, piensa en otros campos, como la sociología. Hay como visiones súper diferentes que se matan entre ellos. Piensen en la economía del trabajo, piensen en la ciencia política. Pero hay un acervo común, ¿no? Donde uno se puede posicionar más en esta línea o en esta línea, pero hay una discusión en común de qué es ser sociólogo, de cuál es el campo, cuáles son las tradiciones. Acá directamente la mayoría no reconoce esas tradiciones. Entonces, no hay acciones concretas. Esta idea de recuperar la agencia para la institucionalización, y el campo, por supuesto, en términos prácticos, está colonizado por el capital y pensado para el trabajo asalariado asociado a derechos, ¿no? Predomina esta mirada individualista que niega el conflicto de la relación capital-trabajo. Y en los últimos años, no es algo nuevo, digamos, pero hay como una exacerbación de lo que varios autores llaman la psicologización del campo, ¿no? Hay toda una discusión con la psicologización de las cuestiones sociales, con esta proliferación de lógicas de coaching, PNL, emociones, etcétera, etcétera, que, digamos, más allá de lo que a uno le puedan servir para crecimiento personal, digamos, no pasa por esa discusión de si sirve o no sirve, sino que acá estamos discutiendo la disciplina, ¿no? Transformar a nuestro campo disciplinar y a nuestro objeto de estudio en una especie de variante menor, hermanita menor de la psicología. Bueno, esto está sucediendo y nos parece bastante problemático. Y una cuestión que también nos permite como poner en la discusión los representantes de los sectores populares, con los cuales nosotros tenemos diálogo y hemos discutido estas cosas con algunos sindicatos, no se dan una política estratégica para disputar ese campo. Hacen esto, vienen acá, los invitan a una charlita, dan una charlita, se sacan la foto, digamos, ¿no? O tienen algún intercambio con extensión y por cursos o tal o cual cosa, pero no van al corazón, o sea, no nos consideran como aliados estratégicos, ¿no? Para disputar el sentido de las relaciones de trabajo y de la formación de los graduados. No le disputan eso al capital. Yo me acuerdo, comento esto nada más, una vez estaba en UDELAR, en la Universidad de la República, en el inicio de la carrera de relaciones laborales, en el inicio del grado, ¿no? ¿Vieron cuando habla el grado? Bueno, inicia el ciclo lectivo. Y en el inicio del ciclo lectivo estaba el Ministerio de Trabajo, el presidente del PIT-CNT, como si fuera acá la CGT, CTA, ¿no? Y un representante de la Cámara de Prestaria. Y era más o menos todos diciendo, che, vengan para mi campo, ¿no? Como que había un interés, digamos, político por, che, esos graduados, yo los quiero para mí, digamos, ¿no? Y los representantes de los sectores populares, o la mayoría de los sectores populares, para nosotros, nuestra visión, probablemente errada o no, no lo sabemos, pero lo discutimos con algunos de los compañeros y compañeras, no se dan esa discusión, digamos, ¿no? Entonces ahí nos parece que hay. Y la última cuestión es esta idea que después va a por ahí traer Roxy, porque no nos queda mucho tiempo, de la burocratización de las demandas, ¿no? Que es algo que también pasa con el campo del feminismo, ¿no? Si hay una demanda, entonces se la transforma y se le cambia su sentido, ¿no? Entonces, bueno, la demanda de inclusión, por esa idea de nuevo espíritu, que tiene un poco que ver con el libro de Boltanski-Chapielo, el nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? Que retoma esa discusión contra el taylorismo, ¿no? De, bueno, viva la autonomía y todas las discusiones de mayo del 68, y retoma eso, digamos, y lo transforma en lógicas de management pseudo participativas, digamos, ¿no? Con esto de todos participemos, pero en realidad no tomamos ningún tipo de decisión de nada. Entonces, bueno, ahora sí, los dejo a Pablo y a Roxy. Bien, como esto que mencionaba previamente Roxy y que después retomó Sil, digamos, de los desacuerdos, de la falta de producción propia de conocimiento, de falta de la discusión sólida, digamos, acerca de la disciplina, tiene que ver, digamos, o está atravesada mucho por la disputa por el objeto de estudio, que es como de alguna manera la madre de todas las batallas, si se quiere, ¿no? Como en la construcción de una disciplina. Y que para esto hay que dar, digamos, justamente discusiones y hay que dar políticas concretas a nivel, como graduados, como carrera, como comunidad de relación en el trabajo. Y hay, digamos, como una visión un poco, limitada, si se quiere, que tiene que ver con concebir de alguna manera nuestro objeto de estudio simplemente para lo que en el cuadrito famoso de Palomino que nosotros usamos mucho a lo largo de nuestra cursada, es, digamos, todo lo que estaría dentro de lo que sería
el campo del trabajo dependiente o los, digamos, como el modelo de los asalariados protegidos en la seguridad social, digamos, ¿no? Entonces, esa concepción o esa mirada limitante, ¿qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Deja por fuera toda otra serie de formas y modalidades contractuales que forman parte, o nosotros consideramos que forman parte justamente del objeto de estudio, y que habitualmente están como invisibilizadas justamente. Entonces, si lo vemos propiamente en lo que sería el mapa o el último mapa de la EPH, en relación a lo que sería todo el mercado de trabajo, vemos que limitamos a un muy acotado marco de todo lo que sería el ámbito del trabajo dentro de nuestro país, digamos, ¿no? Con lo cual, eso nos lleva a pensar de alguna manera, bueno, cuáles son, o cómo pensar esas ausencias, o cuáles son esas ausencias y cómo pensar esas ausencias, que es un poco lo que va a traer en breve Roxy. Simplemente remarcar que la discusión por el objeto de estudio no es una cuestión meramente técnica que establezca de alguna manera los límites específicos y certeros y objetivos e indiscutibles que hay entre las disciplinas, sino que justamente tiene que ver con cuestiones de poder, digamos, ¿no? Y ese poder, digamos, en el medio de ese poder o esa disputa de poder, es el poder por determinados espacios y por determinados recursos dentro del concierto de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Y eso se traduce después en campos profesionales, en posibilidades de inserción para graduados y graduadas, y es en definitiva lo que tenemos que, la discusión que nosotros estamos proponiendo, o la discusión que nosotros creemos que tenemos que dar de manera colectiva, y que es una discusión enteramente política. Y esto no tiene que ver con excluir o limitar a aquellas personas, o esta cosa muy corporativa de decir, bueno, todos aquellos que no son de relaciones de trabajo a la hoguera, digamos. No, para nada, digamos. Así como la presencia de mujeres no garantiza, digamos, justamente una práctica feminista, la discusión meramente entre nosotros no garantiza que haya una institucionalización del campo. Con lo cual, todos aquellos que quieran aportar para la construcción, y que aportan efectivamente, y son muchos colegas que tenemos de otras disciplinas que aportan a la construcción del campo, son bienvenidos justamente para esto, digamos, ¿no? Porque es de alguna manera a lo que apuntamos, ¿sí? Para poder de alguna manera visibilizar todas esas ausencias y construir y fortalecer esa comunidad académica. Roxy. Me desmuteo primero, hay que desmutearse. Bueno, sí, estaba pensando un poco, quería mencionar un par de cosas antes de ir a las ausencias, que acá lo que nosotros estamos tratando de pensar es a la relación del trabajo como disciplina, yendo más allá de cualquier inserción profesional, cualquier modalidad que uno pueda insertarse, eso si bien están asociados porque hay una formación previa que habilita esa inserción, esos van por carriles paralelos, pero son separados, ¿no? Y además quería agregar, un poco pensando las intervenciones de Pablo Istil, es que la institucionalización de la disciplina, de la relación del trabajo en tanto disciplina, es algo que nos beneficia a toda la comunidad de relación del trabajo. Nos va a beneficiar en algún momento cuando ello suceda, ¿no? No es que solamente se beneficia a los que por ahí desde un ámbito más académico estamos pensando en términos teóricos o produciendo conocimiento, sino que en términos generales, cualquiera sea la inserción profesional que tenga un licenciado o una licenciada en relación del trabajo o relaciones laborales, va a beneficiar una institucionalización de la disciplina. ¿Sí? Acá lo que nos proponemos pensar son, a partir de nuestra formación profesional, nuestro plan de carrera, nuestras materias, nuestra currícula, ver cuáles son los sujetos, las sujetas que no estamos estudiando en profundidad y que están ausentes en nuestra formación. Ahí está. Acá retomamos esta frase de Maldovan, que justamente no es licenciada, no es una graduada de nuestra carrera, pero sirve para, justamente retomando lo que decía Pablo, sirve para pensar la disciplina, y nos invita a pensar esta frase, no la voy a leer porque está ahí, ¿no? Pero nos invita a pensar todas
aquellas formas diferentes de la forma tradicional del trabajo asalariado típico que estarían quedando por fuera y que no las abordamos lo suficiente o de manera transversal en nuestra formación académica, ¿no? Eso se queda por fuera y que forma parte, ¿sí?, también de las relaciones del trabajo. ¿Cuál sería esa otredad? Nuestra otredad implicaría, volviendo a los famosos mapas y cuadrantes del texto de Héctor Palomino, parte del mercado, ¿sí?, esa parte del mercado que no abordamos con la suficiente intensidad que estaba en la imagen anterior, como por ejemplo todo el trabajo autónomo, ¿sí? No abordamos de manera transversal la cuestión del Estado, las relaciones del trabajo en el Estado, en el sector público. Si bien hoy podemos pensar que hay algunas materias específicas y optativas, no lo vemos de manera transversal en todas las materias o en gran parte de las materias, y lo mismo sucede con la economía social, ¿no? Y que es un campo muy interesante y que necesita de graduados y graduadas de nuestra carrera. Y dentro de lo que sería la esfera doméstica también eso es un ámbito escasamente desarrollado y pensado teóricamente y que es necesario abordar, ¿sí? Bien, continuamos también. Cuestiones un poco más transversales a esa otredad que recién mencionábamos. Falta una perspectiva que piensa en la relación del trabajo de nuestra región, ¿no?, de nuestra región latinoamericana, que es una falencia que compartimos con otras disciplinas, otros campos disciplinares, no es algo propio de nuestra carrera, pero vale tenerlo en cuenta, ¿no? Esta legitimación de conocimientos y de saberes que se producen en el norte, en los países centrales, en los países europeos, podemos decir también, dentro de las ciencias sociales, Francia, ¿no? Como parece que esos son los conocimientos válidos, y es necesario empezar a pensar las ciencias sociales desde una perspectiva latinoamericana en términos generales y en términos particulares pensar las relaciones del trabajo en clave latinoamericana también es importante, porque eso es lo que nos va a traer a colación, nos va a abrir la puerta a esa otredad que estamos ignorando y que forman parte del mundo de trabajo de los países nuestroamericanos, ¿sí? ¿Pasamos? Bien. Bueno, acá un poco estaba lo que estaba mencionando recién, ¿no?, que no es algo propio de la mirada eurocéntrica no es algo propio de las relaciones de trabajo, porque si no, forma parte de las ciencias sociales en general, y me arriesgo a decir, del mundo científico también, más allá de las ciencias sociales, que tiene que ver con la herencia cultural, como mencionamos ahí, que legitima los conocimientos que se producen en el norte, en los países del norte, y sobre todo en los países centrales, ¿sí? Que pensar la relación del trabajo o el mundo del trabajo desde nuestra región no significa pensar lo indígena, ¿no?, solamente, sino tener en cuenta la realidad material en el cual se dan esas relaciones del trabajo, y que vemos que, como dijo Pablo recién, no prevalece esa porción de trabajo asalariado registrado, típico, clásico, sino que prevalecen otras categorías que lo podíamos ver con lo que mencionaba, con el trabajo de Gise y también con el trabajo de Carr. Y un interrogante que dejamos planteado también, que es una línea que continuaremos, es revisar, ¿no?, dentro de los programas de nuestras materias, cuántos autores hay que son latinoamericanos, que provienen desde nuestros países, y dentro de esos autores o autoras de nuestra región, ¿cuántos piensan en nuestra región? Porque a lo mejor tenemos autores o autoras argentinos o argentinas, pero que
tienen un marco teórico marcadamente eurocéntrico. Pasamos, voy un poco rápido me parece. La perspectiva de género también es una mirada transversal, ¿no? Bueno, no sé, la frase la leo porque donde lo que nos proponemos, o sea, la perspectiva de género implica repensar, ¿no? Repensar todas nuestras categorías, este proceso de deconstrucción que tenemos que hacer todas las personas para revertir esa situación de dominación que significa el orden patriarcal, ¿no? Esta frase que incluimos acá hace referencia a eso, ¿no? Ponemos el énfasis en la recuperación y revalorización de las contribuciones femeninas, posibilitando así la eliminación de los esquemas y formas de producción que la ideología dominante recrea a través de los tradicionales estereotipos sociales. Pasamos. Bien, acá la perspectiva de género implica modificar la forma de pensar, ¿no? La forma de reflexionar, por eso hablamos de otra epistemología, de otra manera otro modo de construcción social, ¿sí? Y acá lo que nos llama la atención, ¿sí? O lo que propugnamos nosotros, es que se incluya en toda la currícula esta perspectiva de género. Así como hacemos mención a la perspectiva latinoamericana, es importante incluir en todas las materias, o en gran parte de la materia, esta perspectiva de género, que se piense en los contenidos de cada materia en general, se me ocurre las materias de personal, por ejemplo, una mirada desde esta perspectiva de género y de las diversidades, ¿sí? Y así como llamamos la atención sobre cuántos autores y autoras latinoamericanas leemos, estudiamos y están presentes en los programas de las materias, también está bueno ver cuántas autoras existen o se utilizan en los programas de la materia, ¿no? Bien. Sí, y por último, creo que esta es la última parte que me toca a mí, también que implica una mirada transversal, es la perspectiva crítica del management, ¿no? Acá tenemos una frase de García Galavia. Seguimos, sí, perdón, no me haga leer la frase, perdón. Y acá también remarcamos la importancia de incorporar, sobre todo en las materias que están abocadas a la administración, que tienen como, podemos decir, el área de administración dentro de nuestra formación profesional, incorporar de manera transversal también esta mirada crítica, ¿sí? Del management, que lo que va a hacer es tratar de poner sobre la mesa, visibilizar aquellos aspectos que se invisibilizan, ¿sí? Se esconden desde una teoría más convencional de la administración o del management. Esto que decía Silvia de la negación del conflicto, por ejemplo, o la negación de lo colectivo, la priorización de lo individual, de la meritocracia. Bueno, sobre todo eso hay mucha teoría desarrollada, mucha teoría crítica desarrollada y que tiene muchos años también, y que es importante introducirlas en las materias del área de administración, ¿sí? Y además, también hay perspectiva, es un poco incipiente, pero también hay algunas teorías pensadas en la perspectiva de nuestra América, ¿sí? A modo de cierre, ¿eh? Bueno, a modo de cierre, bueno, nuestras líneas, más o menos, sí, esperemos que esa no es la cuestión. Como verán, tenemos mucho trabajo hecho y falta mucho, o sea, de reconstrucción,
de bibliografía, de discusión, de trabajo teórico, empírico, de objetivos y de problematización de la cuestión, ¿no? Algunas de las cuestiones que mencionó Roxy acá, que estamos categorizando, también las relevamos en otras carreras. Eso también nos faltó decir, porque bueno, todo no se puede decir, pero digamos como estas cuestiones de las ausencias, recurrencias, ¿no? Como decíamos. Entonces, como para cerrar, un breve punteo, que no es un cierre, sino una apertura, qué es lo que estamos haciendo, qué es parte de nuestra línea de investigación-acción, tiene que ver con reconstruir la historia de la disciplina, ¿no? A partir del relevamiento documental y los testimonios, porque consideramos que para construir nuevos horizontes, ¿no? Uno no puede construir nuevos horizontes sin conocer su historia, ¿no? No se puede no conocer la historia. Uno puede conocer la historia y después discutirla, ¿no? Conocerla, difundirla, problematizarla, pero si no tenemos una historia y no sabemos de dónde venimos, la mayoría, digamos, no sabe ni de dónde venimos, entonces menos podemos saber a dónde vamos. Después, esta idea del trabajo de modo cooperativo en la diversidad, ¿no? Que esta idea de cooperativo en la diversidad supone alejarnos también de esta idea de, primero, ni la cosa naif, de no hay conflicto y pensamos todo lo mismo, pensamos lo mismo que Viviana Vega, pensamos lo mismo que tal, o pensamos lo mismo que cual, ¿no? Y entonces, como pensamos distinto, estamos todos cada uno en un Zoom mirando una pantallita. No, o sea, nuestra idea de construcción de un saber disciplinar supone poner nuestras diferencias en juego sobre la mesa y construir de ahí para adelante de modo cooperativo y digamos, pensando en cómo eso impacta en el colectivo de graduados y graduadas, ¿no? Trascender las lógicas competitivas. Y en este sentido también tiene que ver con esta lógica de otro modo de conocer, otro cuidado, ¿no? Esto también es feminista. No se puede decirse feminista a partir de tener prácticas o digamos decir perspectiva de género, porque ahora está de moda, entonces ahora todos tenemos perspectiva de género y la mitad del programa todo es perspectiva de género y traemos a mujeres a hablar y no sé qué, y entre nosotros tenemos relaciones de violencia jerárquica típicas del orden patriarcal. Digamos, bueno, eso no es ser feminista desde nuestra perspectiva humilde. Entonces, es otro modo de vincularse, otro cuidado, ¿no? Y desde ese lugar nos parece que podemos hacer grandes cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo también? Relevando trayectorias y experiencias de graduados y graduadas, y teniendo vínculos con otros grupos de otras carreras y de otras universidades, de acá y de otros países. Visibilización de experiencias, y acá, digamos, sí, insistimos en sentido colectivo, o sea, esto de visibilizar la experiencia solamente para que sea, ¿no? Esta idea del show, de te muestro el CV y lo que hago yo, que está bueno, porque uno tiene ganas de mostrar lo que hace, y esto no tiene nada de malo, pero en tanto y en cuanto también entendamos como colectivo que esa experiencia está buena para apropiárnosla y que podemos sacar de eso para todos, ¿no? Bueno, lo más obvio que haría cualquiera que estudia estos temas es comparar sistemáticamente, sino los contenidos, como decía Roxy, los autores y autoras, ¿no? Cómo se tratan, qué temas están y qué temas no están, y las orientaciones, digamos, de los autores y autoras y de los contenidos que están en los programas de estudios. Entonces es un trabajo, digamos, a mediano plazo. Y esta idea de analizarlo con perspectiva de género y latinoamericana, y finalmente como una idea de un horizonte en disputa contra el capital, ¿no? Como esto que decíamos hoy, la idea de que es un campo en disputa y colocarlo ahí, digamos, ¿no? Como que es un campo en disputa, a algunos les interesará más un desarrollo profesional y a otros otros, eso, digamos, indistinto, pero lo que nosotros disputamos es un espacio, ¿no? De las relaciones de trabajo como disciplina en el campo. Con esto cierro, justo a la hora, y nos destruyó como... digamos, como el, ¿no? No se autodestruyó. Me falta mucha gracia. Pensábamos que se autodestruía, ¿viste? Como en las películas. Justo. Bueno, ¿listo? Hemos culminado. Excelente. Bueno, y luego... Muchísimas gracias a todos. Sí. Nada, en una semana va a estar en YouTube, entiendo, la grabación de esto, así que va a estar disponible para poder compartirlo y difundir esto que nos traen a esta mesa. Así que los invito también a las demás mesas que, como saben, están en la grilla de la página de la carrera. Y si quieren algo más, no sé si hay comentarios, chequeo un segundito, o alguien quiere hacer alguna pregunta.
consultando si la clase si la mesa se va a subir en algún lugar, sí, en YouTube. Bueno, nos alegramos que sirva para pensar, porque además son elementos que no están cerrados, digamos, ¿no? Sino solamente nos sirve como para problematizar nuestro campo, no tenemos la verdad, digamos, que decimos, bueno, chicos, el objeto de estudio es 2 puntos, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea, poner esta discusión en el campo. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo y estar. Gracias. Gracias. Luego. Hasta luego. Ahí no sé cómo salir. Acá, salir. No sabía cómo hacer. Eso.